Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les agradecería mucho que se suscribieran al canal y dejaran un like en este video para apoyarnos. Hoy vamos a hablar sobre la película Tom and Jerry, Forbidden Compass, estrenada en 2025. La nueva aventura cinematográfica Tom y Jerry, La Brújula Prohibida, es una pieza que parece rescatar la esencia clásica de la persecución eterna, pero elevándola a un nivel de narrativa arqueológica que recuerda las grandes épocas de Hollywood. Todo comienza cuando el gato más persistente de la historia y el ratón más astuto del mundo se ven involucrados en una expedición que busca un artefacto perdido capaz de alterar el curso del destino. Es fascinante observar cómo la película rinde homenaje a la brillantez de William Hanna y Joseph Barbera, quienes hace décadas lograron convertir el lenguaje del slapstick en una forma de arte universal. Los animadores actuales han tomado ese legado, respetando los movimientos exagerados y la física imposible que hicieron famosos a los personajes, y los han integrado en un entorno de aventura visualmente rico que evoca las películas de Indiana Jones. A lo largo del metraje, la dinámica entre ambos no se siente como un simple conflicto de rivalidad, sino como una simbiosis necesaria donde ninguno puede existir sin la sombra del otro. Hay algo profundamente nostálgico en ver cómo Tom, con su frustración característica y esa ambición inagotable que le ha costado miles de percances a lo largo de los años, intenta superar los ingeniosos obstáculos que Jerry coloca con una facilidad casi insultante. Esta película no se limita a ser una serie de gags consecutivos, sino que intenta otorgarles a ambos una misión que los obliga a colaborar, lo cual añade una capa de profundidad emocional que rara vez exploramos en sus cortos de 7 minutos. Se nota que los guionistas se inspiraron en la tenacidad de los grandes dúos cómicos del pasado, buscando ese equilibrio perfecto entre el caos destructivo y la lealtad subyacente que los une. El diseño de la brújula en sí es un punto central que funciona como metáfora del propio estilo de los personajes, siempre girando hacia la aventura sin importar las consecuencias. Es refrescante ver cómo, a pesar de las décadas, la animación mantiene esa pureza que no depende de diálogos densos, sino de la expresión corporal y la música, que en esta entrega tiene un papel fundamental para dictar el ritmo de la persecución. Cada escena donde se despliega el mapa antiguo parece un guiño a la época dorada de la animación tradicional, demostrando que incluso en la era digital, el alma de Tom y Jerry permanece intacta. Al final, la obra no solo nos entrega risas aseguradas, sino que nos recuerda por qué estos dos personajes han sido capaces de mantenerse vigentes durante casi un siglo, simplemente siendo lo que siempre fueron. Una pareja inseparable atrapada en un juego donde el verdadero premio es la diversión de la persecución misma. Lo que realmente cautiva de esta entrega es la forma en que los cineastas han logrado capturar la vulnerabilidad oculta detrás de la fachada de agresividad de Tom. En La Brújula Prohibida, el gato no es solo un cazador frustrado por la velocidad de un roedor, sino un explorador que siente el peso de su propia historia. Sus ojos, diseñados con ese brillo nostálgico que recordamos de los bocetos originales, reflejan un anhelo de grandeza que va más allá de un simple plato de leche o una siesta al sol. Es conmovedor verlo interpretar un mapa antiguo con una seriedad cómica que nos hace recordar a Buster Keaton, esa capacidad de cargar con una tragedia personal mientras ejecuta una acrobacia física imposible. Por otro lado, Jerry se nos presenta como el arquitecto de su propia libertad, un estratega que ha refinado su astucia a través de las décadas. Su complicidad con el espectador, esa mirada hacia la cámara que rompe la cuarta pared con una malicia encantadora, es la esencia misma de su legado. En los momentos donde el dúo debe descifrar los mecanismos ocultos de las ruinas que protegen la brújula, notamos que Jerry no busca humillar a Tom, sino desafiarlo a ser mejor, a elevarse por encima de sus instintos primarios. Es un juego de espejos donde ambos personajes actúan como las dos caras de una misma moneda, recordándonos que su relación es, en realidad, un romance de odio que ha desafiado el paso del tiempo. La música, que fluye con la precisión de un metrónomo orquestal, eleva cada persecución a la categoría de danza coreografiada. Aquí reside el verdadero homenaje a la visión de Hanna-Barbera, quienes siempre entendieron que el sonido es el latido del dibujo animado.
Cuando la orquesta aumenta el tempo en medio de las trampas de la expedición, sentimos la misma emoción que sentíamos al verlos en la televisión hace años. Esta película no busca reinventar la rueda, sino celebrar el eje sobre el que siempre ha girado nuestro entretenimiento infantil. Nos deja con la certeza reconfortante de que, sin importar cuánto cambie el mundo exterior, mientras exista el deseo de perseguir y la astucia de escapar, el espíritu de Tom y Jerry seguirá siendo la brújula que apunta siempre hacia el corazón de la aventura. En esta fase culminante de la travesía, el clímax de la historia nos obliga a mirar más allá de la superficie de los dibujos animados y apreciar la maestría de su narrativa silenciosa. La tensión crece cuando la brújula finalmente revela su poder, transformando el entorno en un laberinto de espejos y sombras que pone a prueba la legendaria resistencia física de Tom. Es impresionante cómo, incluso en situaciones de peligro real, el gato mantiene esa dignidad herida tan propia de sus años de formación bajo la tutela de los estudios Metro-Goldwyn-Mayer, donde cada golpe contra una pared de piedra parece un eco de las comedias mudas donde las leyes de la gravedad eran solo una sugerencia. Jerry, por su parte, abandona su faceta de bromista implacable para adoptar el papel de un protector inesperado. Hay una escena donde el pequeño ratón, viendo a Tom acorralado por los mecanismos ancestrales del templo, no duda en sacrificar su ventaja estratégica para salvar a su eterno rival. Este gesto no es una traición a su naturaleza, sino una evolución coherente con décadas de convivencia forzada. Se nota que los animadores actuales han estudiado profundamente el lenguaje corporal de estos personajes, permitiendo que un simple parpadeo o una leve inclinación de las orejas comuniquen más que cualquier guión complejo. Esa conexión emocional, construida a través del silencio y la persecución, es lo que eleva esta entrega por encima de cualquier producto de consumo rápido. La atmósfera del film se vuelve casi onírica cuando la luz de la brújula inunda la pantalla, creando una sinfonía de colores que parece un lienzo vivo de la época dorada de la animación. Aquí es donde el espectador siente la influencia directa de la destreza técnica de los artistas que trabajaron con Hanna-Barbera. Esos magos que entendían que la animación es, en esencia, la interpretación de la vida a través del movimiento exagerado. La película logra que el espectador sienta el peso del metal antiguo, la aspereza de las ruinas y la suavidad del pelaje de Tom, creando una experiencia sensorial completa. Al final del viaje, cuando ambos protagonistas se encuentran ante el horizonte, lejos de las trampas y las persecuciones, nos queda la lección de que su rivalidad es simplemente el lenguaje que han elegido para decirse que, después de todo, se necesitan mutuamente. La brújula prohibida no termina señalando un lugar geográfico, sino que apunta hacia el vínculo indestructible que define a este dúo, reafirmando que mientras haya un gato y un ratón en este mundo, la magia de la persecución seguirá siendo el hilo conductor de nuestra propia imaginación. Al observar los momentos finales, es imposible no conmoverse ante la madurez artística con la que se ha tratado la resolución de esta epopeya. La cámara se detiene un instante, alejándose del fragor de la batalla para contemplar a Tom y Jerry en un silencio compartido, un respiro que recuerda los interludios de los grandes westerns clásicos, donde el héroe cansado contempla el sol poniente. El agotamiento físico que reflejan no es solo el resultado de los obstáculos superados, sino el peso de una historia compartida que ha moldeado sus personalidades, convirtiéndolos en dos almas inseparables, condenadas a entenderse mejor a través del conflicto que a través de las palabras. Existe una sutil melancolía en la forma en que los animadores han dibujado esta tregua. Se percibe en el gesto de Tom, quien, lejos de su actitud beligerante habitual, permite que Jerry se refugie bajo el calor de su pelaje, un acto que rompe con la lógica de la caza y nos revela la profunda humanidad detrás de sus trazos. Es una lección de storytelling. No hace falta que hablen para comprender que, en el fondo de sus corazones de tinta y papel, la aventura no tendría sentido si el otro no estuviera presente. Esta película ha sabido destilar la esencia de lo que nos hizo amar a estos personajes, la capacidad de sobrevivir a lo imposible, de reírnos ante el desastre y de encontrar en el caos más absoluto una forma de lealtad que trasciende cualquier diferencia.
El legado de Hanna-Barbera late con fuerza en cada fotograma, especialmente en cómo la película nos invita a mirar hacia el futuro sin olvidar la raíz de su encanto. La brújula, que durante tanto tiempo fue el motor de la intriga, termina siendo un objeto decorativo, una anécdota frente a la verdadera riqueza de la historia, la conexión humana que hemos proyectado sobre ellos. Hemos crecido con sus caídas y sus triunfos, viéndolos transformarse desde simples dibujos animados en iconos culturales que nos acompañan en el viaje de la vida. Al finalizar, el sentimiento que nos embarga no es de pérdida por el fin de la expedición, sino de gratitud. Nos queda claro que, mientras sigan persiguiéndose, nosotros seguiremos encontrando en sus gestos esa chispa de inocencia que nos permite creer, aunque sea por un momento, que el mundo es un lugar donde incluso las mayores rivalidades pueden ser, en esencia, la forma más compleja y hermosa de una amistad eterna. La huella que deja esta película tras sus créditos finales es similar a la de un cuento que se ha contado al calor de una fogata durante generaciones. Resulta admirable cómo los creadores han integrado el folclore de la aventura clásica con el humor atemporal de nuestros protagonistas, logrando que el entorno de las ruinas y los templos olvidados no se sienta como un escenario ajeno, sino como un patio de juegos natural para la imaginación desbordada de Tom y Jerry. Hay una cualidad táctil en la animación de las texturas, en el brillo del oro antiguo que contrasta con la palidez del pelaje de Tom, que devuelve al espectador esa capacidad de asombro que a menudo perdemos con la edad. Es revelador pensar que, incluso en los instantes en que la trama parece más seria, los guionistas han tenido la lucidez de insertar pequeñas pifias que recuerdan a los clásicos cortos de los años 40. Esa habilidad para mantener el tono épico sin sacrificar el ridículo es precisamente lo que hace que Tom y Jerry sigan siendo inimitables. Cuando el gato se desliza por una superficie encerada o el ratón utiliza un objeto cotidiano como una polea improvisada, estamos presenciando un ejercicio de lenguaje universal que no necesita traducción. Es la gramática de la comedia pura. La película funciona como un recordatorio de que la verdadera sofisticación reside en la sencillez de los actos, en la física aplicada de una cáscara de plátano o en el sonido del impacto que nos hace reír sin reserva. A medida que las imágenes se desvanecen, queda la sensación de que este viaje es un eslabón más en una cadena infinita de peripecias. La brújula prohibida no ha cambiado el mundo de Tom y Jerry, pero ha logrado algo más profundo. Ha reconfigurado nuestra percepción de ellos. Ya no los vemos solo como el cazador y la presa, sino como dos viajeros que han decidido de manera silenciosa y tácita recorrer el camino juntos. Esta entrega nos deja un pozo de serenidad, la convicción de que, sin importar los artefactos mágicos o los mapas antiguos, el verdadero tesoro es haber sido testigos, una vez más, de la resiliencia de dos figuras que, al igual que los mitos griegos, están condenadas a la inmortalidad a través de su inagotable y caótica rivalidad. Es un cierre que nos abraza con nostalgia y nos deja con la sonrisa puesta, esperando casi de forma instintiva que la próxima persecución comience apenas se abra la siguiente puerta. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les agradecería mucho que se suscribieran al canal y dejaran un like en este video para apoyarnos. Hoy vamos a hablar sobre la película Tom and Jerry, Forbidden Compass, estrenada en 2025. La nueva aventura cinematográfica Tom y Jerry, La Brújula Prohibida, es una pieza que parece rescatar la esencia clásica de la persecución eterna, pero elevándola a un nivel de narrativa arqueológica que recuerda a las grandes épocas de Hollywood. Todo comienza cuando el gato más persistente de la historia y el ratón más astuto del mundo se ven involucrados en una expedición que busca un artefacto perdido capaz de alterar el curso del destino. Es fascinante observar cómo la película rinde homenaje a la brillantez de William Hanna y Joseph Barbera, quienes hace décadas lograron convertir el lenguaje del slapstick en una forma de arte universal. Los animadores actuales han tomado ese legado, respetando los movimientos exagerados y la física imposible que hicieron famosos a los personajes, y los han integrado en un entorno de aventura visualmente rico que evoca las películas de Indiana Jones.
A lo largo del metraje, la dinámica entre ambos no se siente como un simple conflicto de rivalidad, sino como una simbiosis necesaria donde ninguno puede existir sin la sombra del otro. Hay algo profundamente nostálgico en ver cómo Tom, con su frustración característica y esa ambición inagotable que le ha costado miles de percances a lo largo de los años, intenta superar los ingeniosos obstáculos que Jerry coloca con una facilidad casi insultante. Esta película no se limita a ser una serie de gags consecutivos, sino que intenta otorgarles a ambos una misión que los obliga a colaborar, lo cual añade una capa de profundidad emocional que rara vez exploramos en sus cortos de 7 minutos. Se nota que los guionistas se inspiraron en la tenacidad de los grandes dúos cómicos del pasado, buscando ese equilibrio perfecto entre el caos destructivo y la lealtad subyacente que los une. El diseño de la brújula en sí es un punto central que funciona como metáfora del propio estilo de los personajes, siempre girando hacia la aventura sin importar las consecuencias. Es refrescante ver cómo, a pesar de las décadas, la animación mantiene esa pureza que no depende de diálogos densos, sino de la expresión corporal y la música, que en esta entrega tiene un papel fundamental para dictar el ritmo de la persecución. Cada escena donde se despliega el mapa antiguo parece un guiño a la época dorada de la animación tradicional, demostrando que incluso en la era digital, el alma de Tom y Jerry permanece intacta. Al final, la obra no solo nos entrega risas aseguradas, sino que nos recuerda por qué estos dos personajes han sido capaces de mantenerse vigentes durante casi un siglo, simplemente siendo lo que siempre fueron. Una pareja inseparable atrapada en un juego donde el verdadero premio es la diversión de la persecución misma. Lo que realmente cautiva de esta entrega es la forma en que los cineastas han logrado capturar la vulnerabilidad oculta detrás de la fachada de agresividad de Tom. En La brújula prohibida, el gato no es solo un cazador frustrado por la velocidad de un roedor, sino un explorador que siente el peso de su propia historia. Sus ojos, diseñados con ese brillo nostálgico que recordamos de los bocetos originales, reflejan un anhelo de grandeza que va más allá de un simple plato de leche o una siesta al sol. Es conmovedor verlo interpretar un mapa antiguo con una seriedad cómica que nos hace recordar a Buster Keaton, esa capacidad de cargar con una tragedia personal mientras ejecuta una acrobacia física imposible. Por otro lado, Jerry se nos presenta como el arquitecto de su propia libertad, un estratega que ha refinado su astucia a través de las décadas. Su complicidad con el espectador, esa mirada hacia la cámara que rompe la cuarta pared con una malicia encantadora, es la esencia misma de su legado. En los momentos donde el dúo debe descifrar los mecanismos ocultos de las ruinas que protegen la brújula, notamos que Jerry no busca humillar a Tom, sino desafiarlo a ser mejor, a elevarse por encima de sus instintos primarios. Es un juego de espejos donde ambos personajes actúan como las dos caras de una misma moneda, recordándonos que su relación es, en realidad, un romance de odio que ha desafiado el paso del tiempo. La música, que fluye con la precisión de un metrónomo orquestal, eleva cada persecución a la categoría de danza coreografiada. Aquí reside el verdadero homenaje a la visión de Hanna-Barbera, quienes siempre entendieron que el sonido es el latido del dibujo animado. Cuando la orquesta aumenta el tempo en medio de las trampas de la expedición, sentimos la misma emoción que sentíamos al verlos en la televisión hace años. Esta película no busca reinventar la rueda, sino celebrar el eje sobre el que siempre ha girado nuestro entretenimiento infantil. Nos deja con la certeza reconfortante de que, sin importar cuánto cambie el mundo exterior, mientras exista el deseo de perseguir y la astucia de escapar, el espíritu de Tom y Jerry seguirá siendo la brújula que apunta siempre hacia el corazón de la aventura. En esta fase culminante de la travesía, el clímax de la historia nos obliga a mirar más allá de la superficie de los dibujos animados y apreciar la maestría de su narrativa silenciosa. La tensión crece cuando la brújula finalmente revela su poder, transformando el entorno en un laberinto de espejos y sombras que pone a prueba la legendaria resistencia física de Tom.
Es impresionante cómo, incluso en situaciones de peligro real, el gato mantiene esa dignidad herida tan propia de sus años de formación bajo la tutela de los estudios Metro-Goldwyn-Mayer, donde cada golpe contra una pared de piedra parece un eco de las comedias mudas donde las leyes de la gravedad eran solo una sugerencia. Jerry, por su parte, abandona su faceta de bromista implacable para adoptar el papel de un protector inesperado. Hay una escena donde el pequeño ratón, viendo a Tom acorralado por los mecanismos ancestrales del templo, no duda en sacrificar su ventaja estratégica para salvar a su eterno rival. Este gesto no es una traición a su naturaleza, sino una evolución coherente con décadas de convivencia forzada. Se nota que los animadores actuales han estudiado profundamente el lenguaje corporal de estos personajes, permitiendo que un simple parpadeo o una leve inclinación de las orejas comuniquen más que cualquier guión complejo. Esa conexión emocional, construida a través del silencio y la persecución, es lo que eleva esta entrega por encima de cualquier producto de consumo rápido. La atmósfera del film se vuelve casi onírica cuando la luz de la brújula inunda la pantalla, creando una sinfonía de colores que parece un lienzo vivo de la época dorada de la animación. Aquí es donde el espectador siente la influencia directa de la destreza técnica de los artistas que trabajaron con Hanna-Barbera. Esos magos que entendían que la animación es, en esencia, la interpretación de la vida a través del movimiento exagerado. La película logra que el espectador sienta el peso del metal antiguo, la aspereza de las ruinas y la suavidad del pelaje de Tom, creando una experiencia sensorial completa. Al final del viaje, cuando ambos protagonistas se encuentran ante el horizonte, lejos de las trampas y las persecuciones, nos queda la lección de que su rivalidad es simplemente el lenguaje que han elegido para decirse que, después de todo, se necesitan mutuamente. La brújula prohibida no termina señalando un lugar geográfico, sino que apunta hacia el vínculo indestructible que define a este dúo, reafirmando que mientras haya un gato y un ratón en este mundo, la magia de la persecución seguirá siendo el hilo conductor de nuestra propia imaginación. Al observar los momentos finales, es imposible no conmoverse ante la madurez artística con la que se ha tratado la resolución de esta epopeya. La cámara se detiene un instante, alejándose del fragor de la batalla para contemplar a Tom y Jerry en un silencio compartido, un respiro que recuerda los interludios de los grandes westerns clásicos, donde el héroe cansado contempla el sol poniente. El agotamiento físico que reflejan no es solo el resultado de los obstáculos superados, sino el peso de una historia compartida que ha moldeado sus personalidades, convirtiéndolos en dos almas inseparables, condenadas a entenderse mejor a través del conflicto que a través de las palabras. Existe una sutil melancolía en la forma en que los animadores han dibujado esta tregua. Se percibe en el gesto de Tom, quien, lejos de su actitud beligerante habitual, permite que Jerry se refugie bajo el calor de su pelaje, un acto que rompe con la lógica de la caza y nos revela la profunda humanidad detrás de sus trazos. Es una lección de storytelling. No hace falta que hablen para comprender que, en el fondo de sus corazones de tinta y papel, la aventura no tendría sentido si el otro no estuviera presente. Esta película ha sabido destilar la esencia de lo que nos hizo amar a estos personajes, la capacidad de sobrevivir a lo imposible, de reírnos ante el desastre y de encontrar en el caos más absoluto una forma de lealtad que trasciende cualquier diferencia. El legado de Hanna-Barbera late con fuerza en cada fotograma, especialmente en cómo la película nos invita a mirar hacia el futuro sin olvidar la raíz de su encanto. La brújula, que durante tanto tiempo fue el motor de la intriga, termina siendo un objeto decorativo, una anécdota frente a la verdadera riqueza de la historia, la conexión humana que hemos proyectado sobre ellos. Hemos crecido con sus caídas y sus triunfos, viéndolos transformarse desde simples dibujos animados en iconos culturales que nos acompañan en el viaje de la vida. Al finalizar, el sentimiento que nos embarga no es de pérdida por el fin de la expedición, sino de gratitud. Nos queda claro que, mientras sigan persiguiéndose, nosotros seguiremos encontrando en sus gestos esa chispa de inocencia que nos permite creer, aunque sea por un momento, que el mundo es un lugar donde incluso las mayores rivalidades pueden ser, en esencia, la forma más compleja y hermosa de una amistad eterna.
La huella que deja esta película tras sus créditos finales es similar a la de un cuento que se ha contado al calor de una fogata durante generaciones. Resulta admirable cómo los creadores han integrado el folclore de la aventura clásica con el humor atemporal de nuestros protagonistas, logrando que el entorno de las ruinas y los templos olvidados no se sienta como un escenario ajeno, sino como un patio de juegos natural para la imaginación desbordada de Tom y Jerry. Hay una cualidad táctil en la animación de las texturas, en el brillo del oro antiguo que contrasta con la palidez del pelaje de Tom, que devuelve al espectador esa capacidad de asombro que a menudo perdemos con la edad. Es revelador pensar que, incluso en los instantes en que la trama parece más seria, los guionistas han tenido la lucidez de insertar pequeñas pifias que recuerdan a los clásicos cortos de los años 40. Esa habilidad para mantener el tono épico sin sacrificar el ridículo es precisamente lo que hace que Tom y Jerry sigan siendo inimitables. Cuando el gato se desliza por una superficie encerada o el ratón utiliza un objeto cotidiano como una polea improvisada, estamos presenciando un ejercicio de lenguaje universal que no necesita traducción. Es la gramática de la comedia pura. La película funciona como un recordatorio de que la verdadera sofisticación reside en la sencillez de los actos, en la física aplicada de una cáscara de plátano o en el sonido del impacto que nos hace reír sin reserva. A medida que las imágenes se desvanecen, queda la sensación de que este viaje es un eslabón más en una cadena infinita de peripecias. La brújula prohibida no ha cambiado el mundo de Tom y Jerry, pero ha logrado algo más profundo. Ha reconfigurado nuestra percepción de ellos. Ya no los vemos solo como el cazador y la presa, sino como dos viajeros que han decidido de manera silenciosa y tácita recorrer el camino juntos. Esta entrega nos deja un pozo de serenidad, la convicción de que, sin importar los artefactos mágicos o los mapas antiguos, el verdadero tesoro es haber sido testigos, una vez más, de la resiliencia de dos figuras que, al igual que los mitos griegos, están condenadas a la inmortalidad a través de su inagotable y caótica rivalidad. Es un cierre que nos abraza con nostalgia y nos deja con la sonrisa puesta, esperando casi de forma instintiva que la próxima persecución comience apenas se abra la siguiente puerta. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les agradecería mucho que se suscribieran al canal y dejaran un like en este video para apoyarnos. Hoy vamos a hablar sobre la película Tom and Jerry, Forbidden Compass, estrenada en 2025. La nueva aventura cinematográfica Tom y Jerry, La Brújula Prohibida, es una pieza que parece rescatar la esencia clásica de la persecución eterna, pero elevándola a un nivel de narrativa arqueológica que recuerda las grandes épocas de Hollywood. Todo comienza cuando el gato más persistente de la historia y el ratón más astuto del mundo se ven involucrados en una expedición que busca un artefacto perdido capaz de alterar el curso del destino. Es fascinante observar cómo la película rinde homenaje a la brillantez de William Hanna y Joseph Barbera, quienes hace décadas lograron convertir el lenguaje del slapstick en una forma de arte universal. Los animadores actuales han tomado ese legado, respetando los movimientos exagerados y la física imposible que hicieron famosos a los personajes, y los han integrado en un entorno de aventura visualmente rico que evoca las películas de Indiana Jones. A lo largo del metraje, la dinámica entre ambos no se siente como un simple conflicto de rivalidad, sino como una simbiosis necesaria donde ninguno puede existir sin la sombra del otro. Hay algo profundamente nostálgico en ver cómo Tom, con su frustración característica y esa ambición inagotable que le ha costado miles de percances a lo largo de los años, intenta superar los ingeniosos obstáculos que Jerry coloca con una facilidad casi insultante. Esta película no se limita a ser una serie de gags consecutivos, sino que intenta otorgarles a ambos una misión que los obliga a colaborar, lo cual añade una capa de profundidad emocional que rara vez exploramos en sus cortos de 7 minutos. Se nota que los guionistas se inspiraron en la tenacidad de los grandes dúos cómicos del pasado, buscando ese equilibrio perfecto entre el caos destructivo y la lealtad subyacente que los une. El diseño de la brújula en sí es un punto central que funciona como metáfora del propio estilo de los personajes, siempre girando hacia la aventura sin importar las consecuencias. Es refrescante ver cómo, a pesar de las décadas,
La animación mantiene esa pureza que no depende de diálogos densos, sino de la expresión corporal y la música, que en esta entrega tiene un papel fundamental para dictar el ritmo de la persecución. Cada escena donde se despliega el mapa antiguo parece un guiño a la época dorada de la animación tradicional, demostrando que incluso en la era digital, el alma de Tom y Jerry permanece intacta. Al final, la obra no solo nos entrega risas aseguradas, sino que nos recuerda por qué estos dos personajes han sido capaces de mantenerse vigentes durante casi un siglo, simplemente siendo lo que siempre fueron. Una pareja inseparable atrapada en un juego donde el verdadero premio es la diversión de la persecución misma. Lo que realmente cautiva de esta entrega es la forma en que los cineastas han logrado capturar la vulnerabilidad oculta detrás de la fachada de agresividad de Tom. En La brújula prohibida, el gato no es solo un cazador frustrado por la velocidad de un roedor, sino un explorador que siente el peso de su propia historia. Sus ojos, diseñados con ese brillo nostálgico que recordamos de los bocetos originales, reflejan un anhelo de grandeza que va más allá de un simple plato de leche o una siesta al sol. Es conmovedor verlo interpretar un mapa antiguo con una seriedad cómica que nos hace recordar a Buster Keaton, esa capacidad de cargar con una tragedia personal mientras ejecuta una acrobacia física imposible. Por otro lado, Jerry se nos presenta como el arquitecto de su propia libertad, un estratega que ha refinado su astucia a través de las décadas. Su complicidad con el espectador, esa mirada hacia la cámara que rompe la cuarta pared con una malicia encantadora, es la esencia misma de su legado. En los momentos donde el dúo debe descifrar los mecanismos ocultos de las ruinas que protegen la brújula, notamos que Jerry no busca humillar a Tom, sino desafiarlo a ser mejor, a elevarse por encima de sus instintos primarios. Es un juego de espejos donde ambos personajes actúan como las dos caras de una misma moneda, recordándonos que su relación es, en realidad, un romance de odio que ha desafiado el paso del tiempo. La música, que fluye con la precisión de un metrónomo orquestal, eleva cada persecución a la categoría de danza coreografiada. Aquí reside el verdadero homenaje a la visión de Hanna-Barbera, quienes siempre entendieron que el sonido es el latido del dibujo animado. Cuando la orquesta aumenta el tempo en medio de las trampas de la expedición, sentimos la misma emoción que sentíamos al verlos en la televisión hace años. Esta película no busca reinventar la rueda, sino celebrar el eje sobre el que siempre ha girado nuestro entretenimiento infantil. Nos deja con la certeza reconfortante de que, sin importar cuánto cambie el mundo exterior, mientras exista el deseo de perseguir y la astucia de escapar, el espíritu de Tom y Jerry seguirá siendo la brújula que apunta siempre hacia el corazón de la aventura. En esta fase culminante de la travesía, el clímax de la historia nos obliga a mirar más allá de la superficie de los dibujos animados y apreciar la maestría de su narrativa silenciosa. La tensión crece cuando la brújula finalmente revela su poder, transformando el entorno en un laberinto de espejos y sombras que pone a prueba la legendaria resistencia física de Tom. Es impresionante cómo, incluso en situaciones de peligro real, el gato mantiene esa dignidad herida tan propia de sus años de formación bajo la tutela de los estudios Metro-Goldwyn-Mayer, donde cada golpe contra una pared de piedra parece un eco de las comedias mudas donde las leyes de la gravedad eran solo una sugerencia. Jerry, por su parte, abandona su faceta de bromista implacable para adoptar el papel de un protector inesperado. Hay una escena donde el pequeño ratón, viendo a Tom acorralado por los mecanismos ancestrales del templo, no duda en sacrificar su ventaja estratégica para salvar a su eterno rival. Este gesto no es una traición a su naturaleza, sino una evolución coherente con décadas de convivencia forzada. Se nota que los animadores actuales han estudiado profundamente el lenguaje corporal de estos personajes, permitiendo que un simple parpadeo o una leve inclinación de las orejas comuniquen más que cualquier guión complejo. Esa conexión emocional, construida a través del silencio y la persecución, es lo que eleva esta entrega por encima de cualquier producto de consumo rápido. La atmósfera del film se vuelve casi onírica cuando la luz de la brújula inunda la pantalla, creando una sinfonía de colores que parece un lienzo vivo de la época dorada de la animación. Aquí es donde el espectador siente la influencia directa de la destreza técnica de los artistas que trabajaron con Hanna-Barbera.
Esos magos que entendían que la animación es, en esencia, la interpretación de la vida a través del movimiento exagerado. La película logra que el espectador sienta el peso del metal antiguo, la aspereza de las ruinas y la suavidad del pelaje de Tom, creando una experiencia sensorial completa. Al final del viaje, cuando ambos protagonistas se encuentran ante el horizonte, lejos de las trampas y las persecuciones, nos queda la lección de que su rivalidad es simplemente el lenguaje que han elegido para decirse que, después de todo, se necesitan mutuamente. La brújula prohibida no termina señalando un lugar geográfico, sino que apunta hacia el vínculo indestructible que define a este dúo, reafirmando que mientras haya un gato y un ratón en este mundo, la magia de la persecución seguirá siendo el hilo conductor de nuestra propia imaginación. Al observar los momentos finales, es imposible no conmoverse ante la madurez artística con la que se ha tratado la resolución de esta epopeya. La cámara se detiene un instante, alejándose del fragor de la batalla para contemplar a Tom y Jerry en un silencio compartido, un respiro que recuerda los interludios de los grandes westerns clásicos, donde el héroe cansado contempla el sol poniente. El agotamiento físico que reflejan no es solo el resultado de los obstáculos superados, sino el peso de una historia compartida que ha moldeado sus personalidades, convirtiéndolos en dos almas inseparables, condenadas a entenderse mejor a través del conflicto que a través de las palabras. Existe una sutil melancolía en la forma en que los animadores han dibujado esta tregua. Se percibe en el gesto de Tom, quien, lejos de su actitud beligerante habitual, permite que Jerry se refugie bajo el calor de su pelaje, un acto que rompe con la lógica de la caza y nos revela la profunda humanidad detrás de sus trazos. Es una lección de storytelling. No hace falta que hablen para comprender que, en el fondo de sus corazones de tinta y papel, la aventura no tendría sentido si el otro no estuviera presente. Esta película ha sabido destilar la esencia de lo que nos hizo amar a estos personajes. La capacidad de sobrevivir a lo imposible, de reírnos ante el desastre y de encontrar en el caos más absoluto una forma de lealtad que trasciende cualquier diferencia. El legado de Hanna-Barbera late con fuerza en cada fotograma, especialmente en cómo la película nos invita a mirar hacia el futuro sin olvidar la raíz de su encanto. La brújula, que durante tanto tiempo fue el motor de la intriga, termina siendo un objeto decorativo, una anécdota frente a la verdadera riqueza de la historia, la conexión humana que hemos proyectado sobre ellos. Hemos crecido con sus caídas y sus triunfos, viéndolos transformarse desde simples dibujos animados en iconos culturales que nos acompañan en el viaje de la vida. Al finalizar, el sentimiento que nos embarga no es de pérdida por el fin de la expedición, sino de gratitud. Nos queda claro que, mientras sigan persiguiéndose, nosotros seguiremos encontrando en sus gestos esa chispa de inocencia que nos permite creer, aunque sea por un momento, que el mundo es un lugar donde incluso las mayores rivalidades pueden ser, en esencia, la forma más compleja y hermosa de una amistad eterna. La huella que deja esta película tras sus créditos finales es similar a la de un cuento que se ha contado al calor de una fogata durante generaciones. Resulta admirable cómo los creadores han integrado el folclore de la aventura clásica con el humor atemporal de nuestros protagonistas, logrando que el entorno de las ruinas y los templos olvidados no se sienta como un escenario ajeno, sino como un patio de juegos natural para la imaginación desbordada de Tom y Jerry. Hay una cualidad táctil en la animación de las texturas, en el brillo del oro antiguo que contrasta con la palidez del pelaje de Tom, que devuelve al espectador esa capacidad de asombro que a menudo perdemos con la edad. Es revelador pensar que, incluso en los instantes en que la trama parece más seria, los guionistas han tenido la lucidez de insertar pequeñas pifias que recuerdan a los clásicos cortos de los años 40. Esa habilidad para mantener el tono épico sin sacrificar el ridículo es precisamente lo que hace que Tom y Jerry sigan siendo inimitables. Cuando el gato se desliza por una superficie encerada o el ratón utiliza un objeto cotidiano como una polea improvisada, estamos presenciando un ejercicio de lenguaje universal que no necesita traducción. Es la gramática de la comedia pura. La película funciona como un recordatorio de que la verdadera sofisticación reside en la sencillez de los actos, en la física aplicada de una cáscara de plátano
o en el sonido del impacto que nos hace reír sin reserva. A medida que las imágenes se desvanecen, queda la sensación de que este viaje es un eslabón más en una cadena infinita de peripecias. La brújula prohibida no ha cambiado el mundo de Tom y Jerry, pero ha logrado algo más profundo. Ha reconfigurado nuestra percepción de ellos. Ya no los vemos solo como el cazador y la presa, sino como dos viajeros que han decidido de manera silenciosa y tácita recorrer el camino juntos. Esta entrega nos deja un pozo de serenidad, la convicción de que, sin importar los artefactos mágicos o los mapas antiguos, el verdadero tesoro es haber sido testigos, una vez más, de la resiliencia de dos figuras que, al igual que los mitos griegos, están condenadas a la inmortalidad a través de su inagotable y caótica rivalidad. Es un cierre que nos abraza con nostalgia y nos deja con la sonrisa puesta, esperando casi de forma instintiva que la próxima persecución comience apenas se abra la siguiente puerta. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les agradecería mucho que se suscribieran al canal y dejaran un like en este video para apoyarnos. Hoy vamos a hablar sobre la película Tom and Jerry, Forbidden Compass, estrenada en 2025. La nueva aventura cinematográfica Tom y Jerry, La Brújula Prohibida, es una pieza que parece rescatar la esencia clásica de la persecución eterna, pero elevándola a un nivel de narrativa arqueológica que recuerda a las grandes épocas de Hollywood. Todo comienza cuando el gato más persistente de la historia y el ratón más astuto del mundo se ven involucrados en una expedición que busca un artefacto perdido capaz de alterar el curso del destino. Es fascinante observar cómo la película rinde homenaje a la brillantez de William Hanna y Joseph Barbera, quienes hace décadas lograron convertir el lenguaje del slapstick en una forma de arte universal. Los animadores actuales han tomado ese legado, respetando los movimientos exagerados y la física imposible que hicieron famosos a los personajes, y los han integrado en un entorno de aventura visualmente rico que evoca las películas de Indiana Jones. A lo largo del metraje, la dinámica entre ambos no se siente como un simple conflicto de rivalidad, sino como una simbiosis necesaria donde ninguno puede existir sin la sombra del otro. Hay algo profundamente nostálgico en ver cómo Tom, con su frustración característica y esa ambición inagotable que le ha costado miles de percances a lo largo de los años, intenta superar los ingeniosos obstáculos que Jerry coloca con una facilidad casi insultante. Esta película no se limita a ser una serie de gags consecutivos, sino que intenta otorgarles a ambos una misión que los obliga a colaborar, lo cual añade una capa de profundidad emocional que rara vez exploramos en sus cortos de 7 minutos. Se nota que los guionistas se inspiraron en la tenacidad de los grandes dúos cómicos del pasado, buscando ese equilibrio perfecto entre el caos destructivo y la lealtad subyacente que los une. El diseño de la brújula en sí es un punto central que funciona como metáfora del propio estilo de los personajes, siempre girando hacia la aventura sin importar las consecuencias. Es refrescante ver cómo, a pesar de las décadas, la animación mantiene esa pureza que no depende de diálogos densos, sino de la expresión corporal y la música, que en esta entrega tiene un papel fundamental para dictar el ritmo de la persecución. Cada escena donde se despliega el mapa antiguo parece un guiño a la época dorada de la animación tradicional, demostrando que incluso en la era digital, el alma de Tom y Jerry permanece intacta. Al final, la obra no solo nos entrega risas aseguradas, sino que nos recuerda por qué estos dos personajes han sido capaces de mantenerse vigentes durante casi un siglo, simplemente siendo lo que siempre fueron. Una pareja inseparable atrapada en un juego donde el verdadero premio es la diversión de la persecución misma. Lo que realmente cautiva de esta entrega es la forma en que los cineastas han logrado capturar la vulnerabilidad oculta detrás de la fachada de agresividad de Tom. En La Brújula Prohibida, el gato no es solo un cazador frustrado por la velocidad de un roedor, sino un explorador que siente el peso de su propia historia. Sus ojos, diseñados con ese brillo nostálgico que recordamos de los bocetos originales, reflejan un anhelo de grandeza que va más allá de un simple plato de leche o una siesta al sol. Es conmovedor verlo interpretar un mapa antiguo con una seriedad cómica que nos hace recordar a Buster Keaton, esa capacidad de cargar con una tragedia personal mientras ejecuta una acrobacia física imposible. Por otro lado,
Jerry se nos presenta como el arquitecto de su propia libertad, un estratega que ha refinado su astucia a través de las décadas. Su complicidad con el espectador, esa mirada hacia la cámara que rompe la cuarta pared con una malicia encantadora, es la esencia misma de su legado. En los momentos donde el dúo debe descifrar los mecanismos ocultos de las ruinas que protegen la brújula, notamos que Jerry no busca humillar a Tom, sino desafiarlo a ser mejor, a elevarse por encima de sus instintos primarios. Es un juego de espejos donde ambos personajes actúan como las dos caras de una misma moneda, recordándonos que su relación es, en realidad, un romance de odio que ha desafiado el paso del tiempo. La música, que fluye con la precisión de un metrónomo orquestal, eleva cada persecución a la categoría de danza coreografiada. Aquí reside el verdadero homenaje a la visión de Hanna-Barbera, quienes siempre entendieron que el sonido es el latido del dibujo animado. Cuando la orquesta aumenta el tempo en medio de las trampas de la expedición, sentimos la misma emoción que sentíamos al verlos en la televisión hace años. Esta película no busca reinventar la rueda, sino celebrar el eje sobre el que siempre ha girado nuestro entretenimiento infantil. Nos deja con la certeza reconfortante de que, sin importar cuánto cambie el mundo exterior, mientras exista el deseo de perseguir y la astucia de escapar, el espíritu de Tom y Jerry seguirá siendo la brújula que apunta siempre hacia el corazón de la aventura. En esta fase culminante de la travesía, el clímax de la historia nos obliga a mirar más allá de la superficie de los dibujos animados y apreciar la maestría de su narrativa silenciosa. La tensión crece cuando la brújula finalmente revela su poder, transformando el entorno en un laberinto de espejos y sombras que pone a prueba la legendaria resistencia física de Tom. Es impresionante cómo, incluso en situaciones de peligro real, el gato mantiene esa dignidad herida tan propia de sus años de formación bajo la tutela de los estudios Metro-Goldwyn-Mayer, donde cada golpe contra una pared de piedra parece un eco de las comedias mudas donde las leyes de la gravedad eran solo una sugerencia. Jerry, por su parte, abandona su faceta de bromista implacable para adoptar el papel de un protector inesperado. Hay una escena donde el pequeño ratón, viendo a Tom acorralado por los mecanismos ancestrales del templo, no duda en sacrificar su ventaja estratégica para salvar a su eterno rival. Este gesto no es una traición a su naturaleza, sino una evolución coherente con décadas de convivencia forzada. Se nota que los animadores actuales han estudiado profundamente el lenguaje corporal de estos personajes, permitiendo que un simple parpadeo o una leve inclinación de las orejas comuniquen más que cualquier guión complejo. Esa conexión emocional, construida a través del silencio y la persecución, es lo que eleva esta entrega por encima de cualquier producto de consumo rápido. La atmósfera del film se vuelve casi onírica cuando la luz de la brújula inunda la pantalla, creando una sinfonía de colores que parece un lienzo vivo de la época dorada de la animación. Aquí es donde el espectador siente la influencia directa de la destreza técnica de los artistas que trabajaron con Hanna-Barbera. Esos magos que entendían que la animación es, en esencia, la interpretación de la vida a través del movimiento exagerado. La película logra que el espectador sienta el peso del metal antiguo, la aspereza de las ruinas y la suavidad del pelaje de Tom, creando una experiencia sensorial completa. Al final del viaje, cuando ambos protagonistas se encuentran ante el horizonte, lejos de las trampas y las persecuciones, nos queda la lección de que su rivalidad es simplemente el lenguaje que han elegido para decirse que, después de todo, se necesitan mutuamente. La brújula prohibida no termina señalando un lugar geográfico, sino que apunta hacia el vínculo indestructible que define a este dúo, reafirmando que mientras haya un gato y un ratón en este mundo, la magia de la persecución seguirá siendo el hilo conductor de nuestra propia imaginación. Al observar los momentos finales, es imposible no conmoverse ante la madurez artística con la que se ha tratado la resolución de esta epopeya. La cámara se detiene un instante, alejándose del fragor de la batalla para contemplar a Tom y Jerry en un silencio compartido, un respiro que recuerda los interludios de los grandes westerns clásicos, donde el héroe cansado contempla el sol poniente. El agotamiento físico que reflejan no es solo el resultado de los obstáculos superados, sino el peso de una historia compartida que ha moldeado sus personalidades, convirtiéndolos en dos almas inseparables,
condenadas a entenderse mejor a través del conflicto que a través de las palabras. Existe una sutil melancolía en la forma en que los animadores han dibujado esta tregua. Se percibe en el gesto de Tom, quien, lejos de su actitud beligerante habitual, permite que Jerry 3 se refugie bajo el calor de su pelaje, un acto que rompe con la lógica de la caza y nos revela la profunda humanidad detrás de sus trazos. Es una lección de storytelling. No hace falta que hablen para comprender que, en el fondo de sus corazones de tinta y papel, la aventura no tendría sentido si el otro no estuviera presente. Esta película ha sabido destilar la esencia de lo que nos hizo amar a estos personajes, la capacidad de sobrevivir a lo imposible, de reírnos ante el desastre y de encontrar en el caos más absoluto una forma de lealtad que trasciende cualquier diferencia. El legado de Hanna-Barbera late con fuerza en cada fotograma, especialmente en cómo la película nos invita a mirar hacia el futuro sin olvidar la raíz de su encanto. La brújula, que durante tanto tiempo fue el motor de la intriga, termina siendo un objeto decorativo, una anécdota frente a la verdadera riqueza de la historia, la conexión humana que hemos proyectado sobre ellos. Hemos crecido con sus caídas y sus triunfos, viéndolos transformarse desde simples dibujos animados en iconos culturales que nos acompañan en el viaje de la vida. Al finalizar, el sentimiento que nos embarga no es de pérdida por el fin de la expedición, sino de gratitud. Nos queda claro que, mientras sigan persiguiéndose, nosotros seguiremos encontrando en sus gestos esa chispa de inocencia que nos permite creer, aunque sea por un momento, que el mundo es un lugar donde incluso las mayores rivalidades pueden ser, en esencia, la forma más compleja y hermosa de una amistad eterna. La huella que deja esta película tras sus créditos finales es similar a la de un cuento que se ha contado al calor de una fogata durante generaciones. Resulta admirable cómo los creadores han integrado el folclore de la aventura clásica con el humor atemporal de nuestros protagonistas, logrando que el entorno de las ruinas y los templos olvidados no se sienta como un escenario ajeno, sino como un patio de juegos natural para la imaginación desbordada de Tom y Jerry. Hay una cualidad táctil en la animación de las texturas, en el brillo del oro antiguo que contrasta con la palidez del pelaje de Tom, que devuelve al espectador esa capacidad de asombro que a menudo perdemos con la edad. Es revelador pensar que, incluso en los instantes en que la trama parece más seria, los guionistas han tenido la lucidez de insertar pequeñas pifias que recuerdan a los clásicos cortos de los años 40. Esa habilidad para mantener el tono épico sin sacrificar el ridículo es precisamente lo que hace que Tom y Jerry sigan siendo inimitables. Cuando el gato se desliza por una superficie encerada o el ratón utiliza un objeto cotidiano como una polea improvisada, estamos presenciando un ejercicio de lenguaje universal que no necesita traducción. Es la gramática de la comedia pura. La película funciona como un recordatorio de que la verdadera sofisticación reside en la sencillez de los actos, en la física aplicada de una cáscara de plátano o en el sonido del impacto que nos hace reír sin reserva. A medida que las imágenes se desvanecen, queda la sensación de que este viaje es un eslabón más en una cadena infinita de peripecias. La brújula prohibida no ha cambiado el mundo de Tom y Jerry, pero ha logrado algo más profundo. Ha reconfigurado nuestra percepción de ellos. Ya no los vemos solo como el cazador y la presa, sino como dos viajeros que han decidido de manera silenciosa y tácita recorrer el camino juntos. Esta entrega nos deja un pozo de serenidad, la convicción de que, sin importar los artefactos mágicos o los mapas antiguos, el verdadero tesoro es haber sido testigos, una vez más, de la resiliencia de dos figuras que, al igual que los mitos griegos, están condenadas a la inmortalidad a través de su inagotable y caótica rivalidad. Es un cierre que nos abraza con nostalgia y nos deja con la sonrisa puesta, esperando casi de forma instintiva que la próxima persecución comience apenas se abra la siguiente puerta. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les agradecería mucho que se suscribieran al canal y dejaran un like en este video para apoyarnos. Hoy vamos a hablar sobre la película Tom and Jerry, Forbidden Compass, estrenada en 2025.
La nueva aventura cinematográfica Tom y Jerry, La Brújula Prohibida, es una pieza que parece rescatar la esencia clásica de la persecución eterna, pero elevándola a un nivel de narrativa arqueológica que recuerda las grandes épocas de Hollywood. Todo comienza cuando el gato más persistente de la historia y el ratón más astuto del mundo se ven involucrados en una expedición que busca un artefacto perdido capaz de alterar el curso del destino. Es fascinante observar cómo la película rinde homenaje a la brillantez de William Hanna y Joseph Barbera, quienes hace décadas lograron convertir el lenguaje del slapstick en una forma de arte universal. Los animadores actuales han tomado ese legado, respetando los movimientos exagerados y la física imposible que hicieron famosos a los personajes, y los han integrado en un entorno de aventura visualmente rico que evoca las películas de Indiana Jones. A lo largo del metraje, la dinámica entre ambos no se siente como un simple conflicto de rivalidad, sino como una simbiosis necesaria donde ninguno puede existir sin la sombra del otro. Hay algo profundamente nostálgico en ver cómo Tom, con su frustración característica y esa ambición inagotable que le ha costado miles de percances a lo largo de los años, intenta superar los ingeniosos obstáculos que Jerry coloca con una facilidad casi insultante. Esta película no se limita a ser una serie de gags consecutivos, sino que intenta otorgarles a ambos una misión que los obliga a colaborar, lo cual añade una capa de profundidad emocional que rara vez exploramos en sus cortos de 7 minutos. Se nota que los guionistas se inspiraron en la tenacidad de los grandes dúos cómicos del pasado, buscando ese equilibrio perfecto entre el caos destructivo y la lealtad subyacente que los une. El diseño de la brújula en sí es un punto central que funciona como metáfora del propio estilo de los personajes, siempre girando hacia la aventura sin importar las consecuencias. Es refrescante ver cómo, a pesar de las décadas, la animación mantiene esa pureza que no depende de diálogos densos, sino de la expresión corporal y la música, que en esta entrega tiene un papel fundamental para dictar el ritmo de la persecución. Cada escena donde se despliega el mapa antiguo parece un guiño a la época dorada de la animación tradicional, demostrando que incluso en la era digital, el alma de Tom y Jerry permanece intacta. Al final, la obra no solo nos entrega risas aseguradas, sino que nos recuerda por qué estos dos personajes han sido capaces de mantenerse vigentes durante casi un siglo, simplemente siendo lo que siempre fueron. Una pareja inseparable atrapada en un juego donde el verdadero premio es la diversión de la persecución misma. Lo que realmente cautiva de esta entrega es la forma en que los cineastas han logrado capturar la vulnerabilidad oculta detrás de la fachada de agresividad de Tom. En La Brújula Prohibida, el gato no es solo un cazador frustrado por la velocidad de un roedor, sino un explorador que siente el peso de su propia historia. Sus ojos, diseñados con ese brillo nostálgico que recordamos de los bocetos originales, reflejan un anhelo de grandeza que va más allá de un simple plato de leche o una siesta al sol. Es conmovedor verlo interpretar un mapa antiguo con una seriedad cómica que nos hace recordar a Buster Keaton, esa capacidad de cargar con una tragedia personal mientras ejecuta una acrobacia física imposible. Por otro lado, Jerry se nos presenta como el arquitecto de su propia libertad, un estratega que ha refinado su astucia a través de las décadas. Su complicidad con el espectador, esa mirada hacia la cámara que rompe la cuarta pared con una malicia encantadora, es la esencia misma de su legado. En los momentos donde el dúo debe descifrar los mecanismos ocultos de las ruinas que protegen la brújula, notamos que Jerry no busca humillar a Tom, sino desafiarlo a ser mejor, a elevarse por encima de sus instintos primarios. Es un juego de espejos donde ambos personajes actúan como las dos caras de una misma moneda, recordándonos que su relación es, en realidad, un romance de odio que ha desafiado el paso del tiempo. La música, que fluye con la precisión de un metrónomo orquestal, eleva cada persecución a la categoría de danza coreografiada. Aquí reside el verdadero homenaje a la visión de Hanna-Barbera, quienes siempre entendieron que el sonido es el latido del dibujo animado. Cuando la orquesta aumenta el tempo en medio de las trampas de la expedición, sentimos la misma emoción que sentíamos al verlos en la televisión hace años. Esta película no busca reinventar la rueda, sino celebrar el eje sobre el que siempre ha girado nuestro entretenimiento infantil.
nos deja con la certeza reconfortante de que, sin importar cuánto cambie el mundo exterior, mientras exista el deseo de perseguir y la astucia de escapar, el espíritu de Tom y Jerry seguirá siendo la brújula que apunta siempre hacia el corazón de la aventura. En esta fase culminante de la travesía, el clímax de la historia nos obliga a mirar más allá de la superficie de los dibujos animados y apreciar la maestría de su narrativa silenciosa. La tensión crece cuando la brújula finalmente revela su poder, transformando el entorno en un laberinto de espejos y sombras que pone a prueba la legendaria resistencia física de Tom. Es impresionante cómo, incluso en situaciones de peligro real, el gato mantiene esa dignidad herida tan propia de sus años de formación bajo la tutela de los estudios Metro-Goldwyn-Mayer, donde cada golpe contra una pared de piedra parece un eco de las comedias mudas donde las leyes de la gravedad eran solo una sugerencia. Jerry, por su parte, abandona su faceta de bromista implacable para adoptar el papel de un protector inesperado. Hay una escena donde el pequeño ratón, viendo a Tom acorralado por los mecanismos ancestrales del templo, no duda en sacrificar su ventaja estratégica para salvar a su eterno rival. Este gesto no es una traición a su naturaleza, sino una evolución coherente con décadas de convivencia forzada. Se nota que los animadores actuales han estudiado profundamente el lenguaje corporal de estos personajes, permitiendo que un simple parpadeo o una leve inclinación de las orejas comuniquen más que cualquier guión complejo. Esa conexión emocional, construida a través del silencio y la persecución, es lo que eleva esta entrega por encima de cualquier producto de consumo rápido. La atmósfera del film se vuelve casi onírica cuando la luz de la brújula inunda la pantalla, creando una sinfonía de colores que parece un lienzo vivo de la época dorada de la animación. Aquí es donde el espectador siente la influencia directa de la destreza técnica de los artistas que trabajaron con Hanna-Barbera. Esos magos que entendían que la animación es, en esencia, la interpretación de la vida a través del movimiento exagerado. La película logra que el espectador sienta el peso del metal antiguo, la aspereza de las ruinas y la suavidad del pelaje de Tom, creando una experiencia sensorial completa. Al final del viaje, cuando ambos protagonistas se encuentran ante el horizonte, lejos de las trampas y las persecuciones, nos queda la lección de que su rivalidad es simplemente el lenguaje que han elegido para decirse que, después de todo, se necesitan mutuamente. La brújula prohibida no termina señalando un lugar geográfico, sino que apunta hacia el vínculo indestructible que define a este dúo, reafirmando que mientras haya un gato y un ratón en este mundo, la magia de la persecución seguirá siendo el hilo conductor de nuestra propia imaginación. Al observar los momentos finales, es imposible no conmoverse ante la madurez artística con la que se ha tratado la resolución de esta epopeya. La cámara se detiene un instante, alejándose del fragor de la batalla para contemplar a Tom y Jerry en un silencio compartido, un respiro que recuerda los interludios de los grandes westerns clásicos, donde el héroe cansado contempla el sol poniente. El agotamiento físico que reflejan no es solo el resultado de los obstáculos superados, sino el peso de una historia compartida que ha moldeado sus personalidades, convirtiéndolos en dos almas inseparables, condenadas a entenderse mejor a través del conflicto que a través de las palabras. Existe una sutil melancolía en la forma en que los animadores han dibujado esta tregua. Se percibe en el gesto de Tom, quien, lejos de su actitud beligerante habitual, permite que Jerry se refugie bajo el calor de su pelaje, un acto que rompe con la lógica de la caza y nos revela la profunda humanidad detrás de sus trazos. Es una lección de storytelling. No hace falta que hablen para comprender que, en el fondo de sus corazones de tinta y papel, la aventura no tendría sentido si el otro no estuviera presente. Esta película ha sabido destilar la esencia de lo que nos hizo amar a estos personajes, la capacidad de sobrevivir a lo imposible, de reírnos ante el desastre y de encontrar en el caos más absoluto una forma de lealtad que trasciende cualquier diferencia. El legado de Hanna-Barbera late con fuerza en cada fotograma, especialmente en cómo la película nos invita a mirar hacia el futuro sin olvidar la raíz de su encanto. La brújula, que durante tanto tiempo fue el motor de la intriga, termina siendo un objeto decorativo, una anécdota frente a la verdadera riqueza de la historia, la conexión humana que hemos proyectado sobre ellos.
Hemos crecido con sus caídas y sus triunfos, viéndolos transformarse desde simples dibujos animados en iconos culturales que nos acompañan en el viaje de la vida. Al finalizar, el sentimiento que nos embarga no es de pérdida por el fin de la expedición, sino de gratitud. Nos queda claro que, mientras sigan persiguiéndose, nosotros seguiremos encontrando en sus gestos esa chispa de inocencia que nos permite creer, aunque sea por un momento, que el mundo es un lugar donde incluso las mayores rivalidades pueden ser, en esencia, la forma más compleja y hermosa de una amistad eterna. La huella que deja esta película tras sus créditos finales es similar a la de un cuento que se ha contado al calor de una fogata durante generaciones. Resulta admirable cómo los creadores han integrado el folclore de la aventura clásica con el humor atemporal de nuestros protagonistas, logrando que el entorno de las ruinas y los templos olvidados no se sienta como un escenario ajeno, sino como un patio de juegos natural para la imaginación desbordada de Tom y Jerry. Hay una cualidad táctil en la animación de las texturas, en el brillo del oro antiguo que contrasta con la palidez del pelaje de Tom, que devuelve al espectador esa capacidad de asombro que a menudo perdemos con la edad. Es revelador pensar que, incluso en los instantes en que la trama parece más seria, los guionistas han tenido la lucidez de insertar pequeñas pifias que recuerdan a los clásicos cortos de los años 40. Esa habilidad para mantener el tono épico sin sacrificar el ridículo es precisamente lo que hace que Tom y Jerry sigan siendo inimitables. Cuando el gato se desliza por una superficie encerada o el ratón utiliza un objeto cotidiano como una polea improvisada, estamos presenciando un ejercicio de lenguaje universal que no necesita traducción. Es la gramática de la comedia pura. La película funciona como un recordatorio de que la verdadera sofisticación reside en la sencillez de los actos, en la física aplicada de una cáscara de plátano o en el sonido del impacto que nos hace reír sin reserva. A medida que las imágenes se desvanecen, queda la sensación de que este viaje es un eslabón más en una cadena infinita de peripecias. La brújula prohibida no ha cambiado el mundo de Tom y Jerry, pero ha logrado algo más profundo. Ha reconfigurado nuestra percepción de ellos. Ya no los vemos solo como el cazador y la presa, sino como dos viajeros que han decidido de manera silenciosa y tácita recorrer el camino juntos. Esta entrega nos deja un pozo de serenidad, la convicción de que, sin importar los artefactos mágicos o los mapas antiguos, el verdadero tesoro es haber sido testigos, una vez más, de la resiliencia de dos figuras que, al igual que los mitos griegos, están condenadas a la inmortalidad a través de su inagotable y caótica rivalidad. Es un cierre que nos abraza con nostalgia y nos deja con la sonrisa puesta, esperando casi de forma instintiva que la próxima persecución comience apenas se abra la siguiente puerta. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les agradecería mucho que se suscribieran al canal y dejaran un like en este video para apoyarnos. Hoy vamos a hablar sobre la película Tom and Jerry, Forbidden Compass, estrenada en 2025. La nueva aventura cinematográfica Tom y Jerry, La Brújula Prohibida, es una pieza que parece rescatar la esencia clásica de la persecución eterna, pero elevándola a un nivel de narrativa arqueológica que recuerda las grandes épocas de Hollywood. Todo comienza cuando el gato más persistente de la historia y el ratón más astuto del mundo se ven involucrados en una expedición que busca un artefacto perdido capaz de alterar el curso del destino. Es fascinante observar cómo la película rinde homenaje a la brillantez de William Hanna y Joseph Barbera, quienes hace décadas lograron convertir el lenguaje del slapstick en una forma de arte universal. Los animadores actuales han tomado ese legado, respetando los movimientos exagerados y la física imposible que hicieron famosos a los personajes, y los han integrado en un entorno de aventura visualmente rico que evoca las películas de Indiana Jones. A lo largo del metraje, la dinámica entre ambos no se siente como un simple conflicto de rivalidad, sino como una simbiosis necesaria donde ninguno puede existir sin la sombra del otro. Hay algo profundamente nostálgico en ver cómo Tom, con su frustración característica y esa ambición inagotable que le ha costado miles de percances a lo largo de los años, intenta superar los ingeniosos obstáculos que Jerry coloca con una facilidad casi insultante.
Esta película no se limita a ser una serie de gags consecutivos, sino que intenta otorgarles a ambos una misión que los obliga a colaborar, lo cual añade una capa de profundidad emocional que rara vez exploramos en sus cortos de 7 minutos. Se nota que los guionistas se inspiraron en la tenacidad de los grandes dúos cómicos del pasado, buscando ese equilibrio perfecto entre el caos destructivo y la lealtad subyacente que los une. El diseño de la brújula en sí es un punto central que funciona como metáfora del propio estilo de los personajes, siempre girando hacia la aventura sin importar las consecuencias. Es refrescante ver cómo, a pesar de las décadas, la animación mantiene esa pureza que no depende de diálogos densos, sino de la expresión corporal y la música, que en esta entrega tiene un papel fundamental para dictar el ritmo de la persecución. Cada escena donde se despliega el mapa antiguo parece un guiño a la época dorada de la animación tradicional, demostrando que incluso en la era digital, el alma de Tom y Jerry permanece intacta. Al final, la obra no solo nos entrega risas aseguradas, sino que nos recuerda por qué estos dos personajes han sido capaces de mantenerse vigentes durante casi un siglo, simplemente siendo lo que siempre fueron. Una pareja inseparable atrapada en un juego donde el verdadero premio es la diversión de la persecución misma. Lo que realmente cautiva de esta entrega es la forma en que los cineastas han logrado capturar la vulnerabilidad oculta detrás de la fachada de agresividad de Tom. En La brújula prohibida, el gato no es solo un cazador frustrado por la velocidad de un roedor, sino un explorador que siente el peso de su propia historia. Sus ojos, diseñados con ese brillo nostálgico que recordamos de los bocetos originales, reflejan un anhelo de grandeza que va más allá de un simple plato de leche o una siesta al sol. Es conmovedor verlo interpretar un mapa antiguo con una seriedad cómica que nos hace recordar a Buster Keaton, esa capacidad de cargar con una tragedia personal mientras ejecuta una acrobacia física imposible. Por otro lado, Jerry se nos presenta como el arquitecto de su propia libertad, un estratega que ha refinado su astucia a través de las décadas. Su complicidad con el espectador, esa mirada hacia la cámara que rompe la cuarta pared con una malicia encantadora, es la esencia misma de su legado. En los momentos donde el dúo debe descifrar los mecanismos ocultos de las ruinas que protegen la brújula, notamos que Jerry no busca humillar a Tom, sino desafiarlo a ser mejor, a elevarse por encima de sus instintos primarios. Es un juego de espejos donde ambos personajes actúan como las dos caras de una misma moneda, recordándonos que su relación es, en realidad, un romance de odio que ha desafiado el paso del tiempo. La música, que fluye con la precisión de un metrónomo orquestal, eleva cada persecución a la categoría de danza coreografiada. Aquí reside el verdadero homenaje a la visión de Hanna-Barbera, quienes siempre entendieron que el sonido es el latido del dibujo animado. Cuando la orquesta aumenta el tempo en medio de las trampas de la expedición, sentimos la misma emoción que sentíamos al verlos en la televisión hace años. Esta película no busca reinventar la rueda, sino celebrar el eje sobre el que siempre ha girado nuestro entretenimiento infantil. Nos deja con la certeza reconfortante de que, sin importar cuánto cambie el mundo exterior, mientras exista el deseo de perseguir y la astucia de escapar, el espíritu de Tom y Jerry seguirá siendo la brújula que apunta siempre hacia el corazón de la aventura. En esta fase culminante de la travesía, el clímax de la historia nos obliga a mirar más allá de la superficie de los dibujos animados y apreciar la maestría de su narrativa silenciosa. La tensión crece cuando la brújula finalmente revela su poder, transformando el entorno en un laberinto de espejos y sombras que pone a prueba la legendaria resistencia física de Tom. Es impresionante cómo, incluso en situaciones de peligro real, el gato mantiene esa dignidad herida tan propia de sus años de formación bajo la tutela de los estudios Metro-Goldwyn-Mayer, donde cada golpe contra una pared de piedra parece un eco de las comedias mudas donde las leyes de la gravedad eran solo una sugerencia. Jerry, por su parte, abandona su faceta de bromista implacable para adoptar el papel de un protector inesperado. Hay una escena donde el pequeño ratón, viendo a Tom acorralado por los mecanismos ancestrales del templo, no duda en sacrificar su ventaja estratégica para salvar a su eterno rival. Este gesto no es una traición a su naturaleza, sino una evolución coherente con décadas de convivencia forzada.
Se nota que los animadores actuales han estudiado profundamente el lenguaje corporal de estos personajes, permitiendo que un simple parpadeo o una leve inclinación de las orejas comuniquen más que cualquier guión complejo. Esa conexión emocional, construida a través del silencio y la persecución, es lo que eleva esta entrega por encima de cualquier producto de consumo rápido. La atmósfera del film se vuelve casi onírica cuando la luz de la brújula inunda la pantalla, creando una sinfonía de colores que parece un lienzo vivo de la época dorada de la animación. Aquí es donde el espectador siente la influencia directa de la destreza técnica de los artistas que trabajaron con Hanna-Barbera. Esos magos que entendían que la animación es, en esencia, la interpretación de la vida a través del movimiento exagerado. La película logra que el espectador sienta el peso del metal antiguo, la aspereza de las ruinas y la suavidad del pelaje de Tom, creando una experiencia sensorial completa. Al final del viaje, cuando ambos protagonistas se encuentran ante el horizonte, lejos de las trampas y las persecuciones, nos queda la lección de que su rivalidad es simplemente el lenguaje que han elegido para decirse que, después de todo, se necesitan mutuamente. La brújula prohibida no termina señalando un lugar geográfico, sino que apunta hacia el vínculo indestructible que define a este dúo, reafirmando que mientras haya un gato y un ratón en este mundo, la magia de la persecución seguirá siendo el hilo conductor de nuestra propia imaginación. Al observar los momentos finales, es imposible no conmoverse ante la madurez artística con la que se ha tratado la resolución de esta epopeya. La cámara se detiene un instante, alejándose del fragor de la batalla para contemplar a Tom y Jerry en un silencio compartido, un respiro que recuerda los interludios de los grandes westerns clásicos, donde el héroe cansado contempla el sol poniente. El agotamiento físico que reflejan no es solo el resultado de los obstáculos superados, sino el peso de una historia compartida que ha moldeado sus personalidades, convirtiéndolos en dos almas inseparables, condenadas a entenderse mejor a través del conflicto que a través de las palabras. Existe una sutil melancolía en la forma en que los animadores han dibujado esta tregua. Se percibe en el gesto de Tom, quien, lejos de su actitud beligerante habitual, permite que Jerry se refugie bajo el calor de su pelaje, un acto que rompe con la lógica de la caza y nos revela la profunda humanidad detrás de sus trazos. Es una lección de storytelling. No hace falta que hablen para comprender que, en el fondo de sus corazones de tinta y papel, la aventura no tendría sentido si el otro no estuviera presente. Esta película ha sabido destilar la esencia de lo que nos hizo amar a estos personajes, la capacidad de sobrevivir a lo imposible, de reírnos ante el desastre y de encontrar en el caos más absoluto una forma de lealtad que trasciende cualquier diferencia. El legado de Hanna-Barbera late con fuerza en cada fotograma, especialmente en cómo la película nos invita a mirar hacia el futuro sin olvidar la raíz de su encanto. La brújula, que durante tanto tiempo fue el motor de la intriga, termina siendo un objeto decorativo, una anécdota frente a la verdadera riqueza de la historia, la conexión humana que hemos proyectado sobre ellos. Hemos crecido con sus caídas y sus triunfos, viéndolos transformarse desde simples dibujos animados en iconos culturales que nos acompañan en el viaje de la vida. Al finalizar, el sentimiento que nos embarga no es de pérdida por el fin de la expedición, sino de gratitud. Nos queda claro que, mientras sigan persiguiéndose, nosotros seguiremos encontrando en sus gestos esa chispa de inocencia que nos permite creer, aunque sea por un momento, que el